Nuestro amigo Cristian H. Soto y su esposa les mandan saludos, andan en Estados Unidos. Algunos están de vacaciones y se dan cuenta, ¿verdad? Nos damos un poquito cuenta. Pero bueno, ya estamos cerrando casi el año y no sé ustedes, pero es como un buen tiempo, ¿verdad? Para reconocer la necesidad de nuestro Dios. Y pues vamos a comenzar con este mensaje. Y antes acompáñame a orar. Padre, gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos da, Señor, de estar reunidos en tu nombre, Señor, exaltándote, Señor. Y somos, Señor, y agradecemos ser la familia de Dios, Señor. Gracias porque nos has dado vida eterna, Señor. Gracias porque en este año, Señor, hemos visto tu mano, Señor, hemos visto tu misericordia, Señor. Hemos visto que has guardado de nosotros, has cuidado de nosotros y de nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, por cada bendición que has derramado, Señor. Gracias también por aquello, Señor, que ha sido difícil para nosotros, pero que ha sido de enseñanza, Señor. Gracias, Señor, también porque hasta el día de hoy hemos tenido sustento en nuestra mesa, Señor, y has provisto nuestras vidas. Y aunque tal vez hayamos padecido o estemos padeciendo algún padecimiento físico, Señor, has seguido fiel con nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Te pedimos que tu palabra caiga, Señor, en nuestros corazones, Señor, y que lleve fruto, Señor. Y que esta Navidad podamos compartir del amor de Cristo en nuestros corazones con nuestras familias, Señor. Amén. Bueno, pues ya estamos llegando a las fiestas navideñas, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes, pero a mí me encantan estas fechas. Antes era yo bien Grinch, pero ahora ya me encantan, ¿verdad? Todo lo que representan, todo lo que podemos comer. Ahora sí que estamos preparándonos para el pavo, los romeritos, el ponche. ¿A quién le gusta? Sí, ¿verdad? La ensalada, la pierna enchilada. Pero ante todo, amados, tenemos que recordar que esta Navidad se trata de una persona que dio su vida por nosotros, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Que todo es de Él, por Él y para Él. Eso es lo que dice Romanos. Así que no nos olvidemos de festejar al festejado. ¿Sale? Acuérdate esto, llévatelo en tu corazón. Festeja al festejado. Todo esto que hacemos lo hacemos supuestamente en nombre de Cristo y muchas veces no es así. Así que sabemos que Cristo se despojó de toda su gloria, de toda su deidad, para morir por nosotros, para que tú y yo pudiéramos tener esperanza de vida. Si nos pidieran que resumiéramos la Navidad en este día, ¿qué diríamos? El día que tú estás con tus seres queridos, con tu familia, si te dijeran, ¿en qué puedes resumir la Navidad? ¿Qué dirías? ¿Verdad? Lo hemos hablado, tal vez los más pequeños dirían los regalos, ¿no? Los arbolitos, Santa Claus. Por cierto, un alumnito una vez me hizo una pregunta profunda y teológica. Que qué tipo de coches llevaba Santa Claus. Y yo le dije que un Renault, maestro, ¿no? Lo importante es que en todo este tiempo nosotros podamos darnos cuenta que no acabemos así como, ¿verdad? Como el 1 de enero, ¿verdad? Esta no es la Navidad, es una descripción gráfica de lo que puede pasar si no nos damos cuenta de la importancia de la Navidad, ¿verdad? Entonces, para los adolescentes y jóvenes, tal vez sean las posadas, sean los cuates, la fiesta, ¿verdad? Para los más grandes puede significar el aguinaldo, la gastadera, la mucha comida, ¿verdad? Algunos papás cantan con mi burrito cervecero, voy camino de Belén, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con olvidarnos del propósito específico de la Navidad, amados. Las mujeres en estas fechas, ¿verdad?, entran con las medidas 90, 60, revienta, ¿verdad? Pero es importante, amado, de verdad, que no nos olvidemos
que la respuesta que los cristianos debemos de dar en Navidad es Cristo Jesús. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué estamos en familia? Porque hace más de 2000 años alguien murió en una cruz por nosotros, para que tuviéramos esperanza, para que compartiéramos al prójimo, ¿verdad? De ese amor y de esa misericordia. Así que acompáñenme a Juan 1:14. Y dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto, en pocas palabras, amado, resume la Navidad. Jesús es el verbo de Dios que se hizo hombre. Muchos de nosotros ya estamos familiarizados con esto, ¿verdad? Ya sabemos que Jesús es el verbo, ya sabemos que Jesús fue hecho hombre y que murió por nosotros. Porque para estas alturas de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestro kilometraje espiritual, de nuestros años de cristiano, ¿verdad? En el Evangelio, todos nosotros podemos decir: sí, claro, Jesús nació, ¿verdad? El 24 de diciembre, aunque no es así. Pero todos sabemos que en estas fechas celebramos supuestamente a Jesús, ¿verdad? Sí, el verbo se hizo carne, sí, el verbo fue hecho hombre, ¿verdad? Pásame los romeritos, ¿no? Al final de cuentas, algo que se nos olvida a veces es que en estas fechas lo más importante es poder celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el verbo se hizo carne, y aunque en los 4 evangelios, déjame decirte algo, el mensaje es el mismo acerca de la vida de Jesús. Estos evangelios serían como 4 cámaras que muestran la vida de Jesús. Se les conoce como los evangelios hipnóticos, ¿verdad? Y están mostrando diferentes perspectivas de la vida de Jesús. El evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Cristo, ¿verdad? ¿Quién fue su padre? ¿Quién fue su madre? ¿Su abuelo? Y así se va. Habla de su concepción, habla de su nacimiento. Marcos comienza directamente con el bautismo de Jesús y su ministerio. El evangelio de Lucas, el doctor, o como se le conocía como el buen doctor, que no sé si ustedes sepan, ¿verdad? Pero es importante saberlo. Lucas no fue un discípulo de Jesús. Lucas no fue alguien que estuviera caminando con Jesús. Sin embargo, siguió a Jesús, siguió la historia de Jesús. Él nos habla acerca de los detalles del nacimiento de Jesús, desde la concepción, pero también la vida de su primo Juan el Bautista. De ahí es que sacamos, ¿verdad?, la historia de que Juan el Bautista era primo de Jesús. Nos habla muy detalladamente del nacimiento de Jesús, de cuando el ángel viene y le habla a María, de cuando José se quiere echar para atrás. Juan nos revela la historia de la Navidad, que comenzó muchos años atrás, antes de la fundación del mundo. Por eso escribió esto Juan el apóstol. Juan 1, del 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene nuestro Señor Jesucristo? Todas las cosas en Él fueron hechas, y si no hubieran sido hechas en Él, nada de esto estaría. Juan 1, 14 al 18 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, cuando hablamos del concepto del verbo de Dios, ¿de quién estamos hablando, iglesia? De Cristo Jesús. Y esta idea del verbo de Dios le gusta mucho al apóstol Juan. El apóstol Juan trata muchas veces acerca del verbo.
Mira lo que dice Primera de Juan, ya unos años después que el apóstol escribió esto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan también lo dice en Apocalipsis. Ahora, ¿verbo qué quiere decir, amado? Porque en nuestro tiempo, ¿verdad? Un verbo significa una ¿qué? Una acción, ¿verdad? Correr es un verbo, hablar es un verbo, comer es un verbote en algunos casos, ¿verdad? Dijera el salmista Arjona, Jesús es verbo y no ¿qué? No sustantivo, ¿verdad? Sin embargo, Juan utiliza esta frase de una manera muy cuidadosa. En algunas versiones dice el verbo, la palabra, pero Juan utilizaba una palabra griega que significaba, o que la traducción era logos, que tiene un significado más amplio. Déjame explicarte un poco. Como una idea, un concepto, en el primer siglo los judíos eran muy reverentes al nombre de Dios. O sea, nadie podía hablar acerca del nombre de Dios. Los judíos no podían ni siquiera pronunciar su nombre. ¿Se acuerdan que hay un mandamiento que dice no usarás el nombre de tu Dios en vano? Porque ellos eran tan celosos, tan cuidadosos de usar el nombre de Dios, que para ellos era sacrilegio mencionar o tratar de mencionar a Dios. Uno de los términos que ellos utilizaban es memra, y ese término se entendía como la palabra o la expresión de Dios, la sabiduría de Dios, o todo el contenido de la revelación de Dios para la humanidad. O sea que Jesús estaba diciendo que Él era la revelación de Dios, que era toda la sabiduría de Dios, y que era la expresión de amor de Dios. Eso es lo que estaba diciendo Jesús de sí mismo. ¿Te acuerdas que muchas veces Jesús habló acerca de sí mismo y los hombres, ¿verdad? Los fariseos decían, este hombre está loco, y por eso lo querían crucificar y por eso lo querían apedrear, porque Él mismo se hacía llamar Dios, y para ellos era sacrilegio, era algo pecaminoso. Lo que quiero decirte es que cuando un judío escuchaba la palabra logos, que es lo que estaba hablando el apóstol Juan acerca de la revelación, ellos automáticamente se iban a esta palabra memra, que era su equivalencia. Y entonces cuando escuchaban a Juan el apóstol decir que en el principio era el logos, ellos decían, bueno, en el principio está la expresión de Dios. Y ellos más rechazaban el evangelio. Mira, cualquier judío que leía Juan 1 comprendía perfectamente que estaba hablando de Dios mismo. Y esto era porque eran judíos, pero a la vez no podían comprender que ese Dios fuera Cristo Jesús. Ahora, cuando los filósofos griegos de ese tiempo veían la creación, decían, pues este es un lugar muy ordenado, ¿verdad? Estos hombres veían todas las constelaciones y empezaban a examinar y veían y decían, esto tiene un diseño inteligente, esto no puede ser algo como que nació de la nada. No puede ser nada más un aspecto de la termodinámica, ¿verdad? Que de repente, pum, y todo empezó a funcionar. No puede ser así. Los mismos griegos decían, esto tiene un diseño inteligente. Alguien tuvo que haber pensado en esto, alguien tuvo que haberlo creado. ¿Cuántos saben que de la nada no se puede crear nada? Si no hay nada, es porque no hay que. Es más, yo a veces animo o molesto a algunos amigos cuando creen en estas cosas, que fuimos creados de la nada, y de repente con la comida yo les digo, bueno, no hay nada de comer, créalo, o que se cree, ¿verdad? Y ya se inventan muchos choros, pero la verdad es que los filósofos griegos tenían esta idea y atribuían el orden de todas las cosas a logos, o sea, a una inteligencia superior, a una expresión divina.
que ordenaba todo y que era la razón de todo. Lo que hoy en día muchos llaman un diseño inteligente, una fuerza superior. Ahorita que está de moda las guerras de las galaxias, ¿verdad? Hay una fuerza suprema. Y eso es lo que creían estos filósofos griegos, que había una fuerza superior, algo que controlaba todas las cosas. No sabían qué, no sabían de dónde venía, pero sabían que había una fuerza superior. ¿Se acuerdan cuando llega Pablo al Areópago, verdad? Y de repente ve una estatua y tiene esa estatua un nombre que dice al Dios no conocido, porque aún los griegos, ¿verdad?, sabían que había una fuerza superior, no sabían cómo se llamaba. Pero nuestra cultura también se escucha este pensamiento de un diseñador inteligente. Juan estaba diciéndole a los judíos y a los griegos: ustedes han querido conocer a Memra, ¿verdad?, o a Logos por sus propios medios o fuerzas, pero no se les ha revelado, y yo les voy a mostrar quién es. ¿Te imaginas esto? Los judíos llevaban siglos tratando de conocer al Dios verdadero, tratando de adorar al Dios verdadero, y de repente, ¿verdad?, una noche viene un ángel, visita a María y le dice: bienaventurada eres entre todas las mujeres, y has hallado gracia delante de Dios. Y en una noche, ¿verdad?, viene el Espíritu de Dios y concibe, ¿verdad?, a Jesús. Y todo aquello que durante siglos, ¿verdad?, los judíos buscaban, en una mañana nace el Mesías, y ellos no conocieron el tiempo de su visitación. Entonces el Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros, amado. No dice no dice que fue un ángel ni que un profeta, sino el Verbo, el Logos, el Memra de Dios, la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, Cristo Jesús entre nosotros. Dios quería comunicarse con su creación. ¿Se acuerdan que vimos que Dios tiene buenos pensamientos, buenos planes para nosotros? Que Él tiene buenas nuevas para ti y para mí. Esas buenas nuevas se hicieron carne. Esas buenas nuevas se hicieron carne para que tú y yo tuviéramos esperanza. Por eso Dios mismo se envió a sí mismo en su versión humana. Y nos dejó 66 cartas para conocerlo, que es la Biblia, 66 libros, para que tú y yo pudiéramos conocer quién es este Dios, qué es lo que ha hecho por nosotros, qué es lo que hizo, qué es lo que ha hecho y qué es lo que hará por nosotros. Y si te das cuenta de algo, no solamente Dios quería comunicarse con nosotros, sino que se quiso introducir con nosotros en nuestra sociedad, con nuestras características, con nuestras carencias. ¿Te has puesto a pensar, Jesús tuvo hambre, amado? La Biblia dice que sí. Jesús tuvo dolor, la Biblia nos dice que sí. Jesús estuvo triste, la Biblia nos enseña que sí. Él se hizo como tú y como yo, padeciendo las mismas necesidades, padeciendo los mismos problemas, las mismas tribulaciones. ¿Cuál fue la única diferencia entre Cristo y con nosotros? Es que Cristo no conoció el pecado. Vivió sujeto en obediencia al Padre. Los griegos tenían un pensamiento que era este: el espíritu es bueno, pero la carne es irremediable. ¿Te imaginas? Esto se viene hablando hace más de 2000 años. Los griegos decían: sí, nuestro espíritu es afable, es apacible, pero nuestra carne es irremediable. Ahora piensa en esto, iglesia. Un Dios superior, dejando su gloria para hacerse vulnerable, vestirse de hombre, añadiendo humanidad a su divinidad. Y tú y yo, más que nadie, sabemos lo que es ser humano. Tú y yo estamos seguritos de que somos seres humanos, ¿sí o no? Sabemos que desde que nos pegamos en una uñita del dedo chiquito, ¿verdad? ¿Qué tal te duele? Si te duele una muela, ¿cómo sientes todo tu cuerpo?
Estás que no te aguantas, ¿sí o no? Jesús, que no padecía absolutamente de eso porque era Dios, ¿verdad? Es Dios y seguirá siendo Dios, pero que estaba en toda su deidad, se despojó de todo eso, ¿no? Dolor, fatiga, hambre, cansancio, frío, un mar de emociones, de sentimientos, de sensaciones extrañas. Hay muchas personas que decían, ¿y Jesús fue al baño? Pues claro que iba al baño. Claro que Jesús padecía lo mismo que tú y que yo. Era humano, claro. ¿Le gustaban las mujeres? Claro que le gustaban las mujeres. Sin embargo, nunca, ¿verdad?, codició a una mujer. Porque cuando dice la Biblia que él no conoció el pecado, claro que él podía reconocer a las mujeres y decir, era un hombre amado, no era un extraterrestre. Estaba hecho y semejanza de un hombre, con todas sus dolencias. ¿A alguien le ha pasado sentir todas estas cosas? Frío, agotamiento, tristeza. Si alguien no, ¿verdad?, háblale rápido a Jaime Maussan porque estamos entre puro extraterrestre, ¿verdad? Pero Jesús sintió todo eso, lo mismo que tú has sentido, lo mismo que te ha pasado a ti, pero sin pecado, ¿no? Dios se sintió cansado. O sea, y estamos hablando de que Jesús era hombre, pero también era Dios. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Pero en su humanidad Jesús se sintió cansado. Se sintió agotado. ¿Te ha pasado alguna vez que por causa del trabajo se te están cerrando los ojos? Estás tan cansado que dices, ya no quiero, ¿verdad? Yo creo que para estas fechas, los que estamos saliendo del trabajo, llega un momento donde dices, ya no quiero saber absolutamente nada, de nada, ni de nadie, ¿no? Ahorita yo mi trabajo y me metí a ayudar a una persona en una consultoría y se me cargó la última semana de trabajo, me dio una infección en el estómago y yo dije, ¿en qué momento me vine a meter a trabajar en otra cosa? ¿Te has puesto de malas porque no has comido? ¿Te has puesto de malas porque tienes hambre y no te da tiempo por el trabajo, por lo que sea? ¿O porque llegas a casa y no está la comida? O sea, ¿te has puesto de malas? Digo, no pecamos, ¿va? Solo nos ponemos de malas, pero yo creo que Jesús también de repente decía esto, o sea, también tenía hambre, también se enfadaba, también se sentía angustiado. Casi le decía a Pedro, tráeme unos taquitos de pescado, ¿no? ¿Te imaginas a Jesús toda la campaña que traía, todo el trajín que traía, atender a todas las personas, amarlas, escucharlas, sanarlas, alimentarlas? Y muchas veces no nos ponemos a pensar que nuestro Dios padeció por nosotros. Amado, Dios estaba sujeto a la misma condición que tú y yo estamos hoy en día. También sintió incomodidad. A Jesús también le picaba la etiqueta de su playera Mateo Hilfiger y todo ese rollo, ¿no? Al final de cuentas, era un ser humano. Lo que quiero que hoy te quede claro a ti y a mí es que Jesús padeció por nosotros, que era un humano, que vino a morir por ti y por mí para darnos esperanza. Y que muchas veces nosotros se nos olvida el propósito por el cual nos llamamos cristianos. Imagínate esto, o sea, todas las debilidades que tú y yo tenemos estuvieron en Él. Todas. O sea, no solo eso, amado, sino que se hizo bebé.
A veces no analizamos eso. Pero ponte a pensar tú ahorita en tu estado mental que tienes, ¿no? En tu capacidad de razonar, y de repente te dijeran, pues te vas a hacer bebé otra vez. No cabe en la lógica humana, ¿verdad? Sin embargo, nuestro Dios, que contiene toda la sabiduría del mundo, se redujo a ser un bebé. ¿Qué pasaría si te dijeran que vas a volver a ser un bebé? Me vas a decir, ay Ángel, pues qué chido, no solo comería, dormiría y haría popó, ¿no? O sea, tampoco es tan distante de lo que hacemos hoy en día, ¿no? Pero te imaginas, pierdes todas tus capacidades que ahora tienes. O sea, Jesús, Dios, tuvo que hacerse un bebé, perder sus capacidades. O sea, ¿tú te imaginas a un super bebé? A un bebé que todo lo sabía. No. Tendríamos que renunciar, imagínate esto, renunció al habla, a la coordinación muscular, a la habilidad de poder comer comida sólida, a poder controlar su esfínter. Es que todo eso no lo pensamos, en todo eso que padeció nuestro Señor. Dios decidió por su propia voluntad hacerse hombre, venir en forma de bebé, vulnerable por amor a Él mismo, al Padre, pero también a nosotros. No sé si te puedes imaginar esto, pero siendo el autor de todo el universo, de todas las cosas, de repente siendo un bebecito. Los que tienen un bebé se darán cuenta de la fragilidad que es tener un bebé, de lo necesitados que son los bebés de estar con su padre o con su madre. Pero nosotros los creamos, ¿verdad? Los procreamos, ¿verdad? Estamos ahí. Jesús no, Jesús era Dios. Jesús se despojó de todo eso para venir a hacerlo. Ahora imagínate esto. Siendo un bebé que nació completamente de una jovencita inexperta como María, que en su momento era rechazado por José, el que iba a ser su padre, porque al principio José no creía, ¿verdad?, que María había concebido por el Espíritu Santo. Nace en un momento donde vienen las profecías, ¿verdad?, y Herodes empieza a perseguir y a matar a niños. Y María y José tienen que salir huyendo para que no maten a Jesús. ¿Qué contexto en el que nace nuestro Salvador? María aprendió a cambiar pañales con Jesús, fue su primer hijo. Le tuvo que enseñar a bañarse, le tuvo que dar pecho por primera vez, quitarle sus cólicos. Seguramente se le cayó alguna vez. Sé que la Biblia no dice esto, y entiendo que cuando la Biblia no enseña algo así, hay que callar, pero no estamos sacando nada de contexto, estamos hablando cosas que sucederían con cualquier persona. ¿Alguna vez se te ha caído tu hijo? ¿Sí? Yo creo que a todos en algún momento se nos ha caído un hijo. ¿No crees que Jesús no ha de haber pasado por eso? A mí una vez en un ataque del maligno, ¿no?, el maligno desató el cinturón de mi hija, ¿no?, del portabebés. Y me acuerdo que mi esposa me dice, pásamela. Y yo quise levantar el portabebé y no tenía los cinturoncitos. Entonces la levanté así y mi hija dio una marometa. Y alcancé a meterle el pie como balón, ¿no?
Gracias a Dios no le pasó nada, ¿no? A mí sí, pero a mi hija no. ¿Verdad? Jesús también lloró, fue adolescente, fue joven. Tú que eres adolescente, que estás en cambios, ¿verdad?, físicos, hormonales, de pensamiento, Jesús también pasó por ahí, ¿no? Jesús sabe cuál es la diferencia entre que ya no te hallas en ser un niño y entre que todavía no eres un joven. Probablemente a Jesús también le salió en su momento bigote, chocomilero, como muchos, ¿va? Porque estaba creciendo, hermano. Le cambió la voz como nos ha cambiado a nosotros. Algo sabemos claro de Jesús en la Biblia, que le encantaba la comida, ¿verdad? Le encantaba comer, le encantaba la bebida. No es que se emborrachara, pero muchos decían, este es comedor y bebedor, porque le gustaba convivir con los demás, le gustaba convivir con los pecadores, le gustaba convivir con aquellas personas, ¿verdad?, que necesitaban del amor de Dios. Jesús vivió lo que tú y yo hemos vivido, lo que nuestros hijos están viviendo, lo que nuestros bebés están viviendo. Jesús tiene conciencia de todo eso, ¿no? Mira, si hay alguna experiencia transcultural más extrema que nos podamos imaginar, es la de nuestro Dios volviéndose hombre. ¿Alguna vez has ido a otra ciudad donde tienen otros usos y costumbres? ¿Alguna vez, si has podido salir del país, has ido a otro país donde tienen totalmente otros usos y costumbres, desde las palabras que decimos? Jesús estaba acostumbrado, ¿verdad?, a que en el cielo los ángeles iban de un lado a otro para atender lo que Él decía. Y cuando Él dejó su trono, vino a servirnos a nosotros, los humanos. Si tú y yo, que vivimos en Jalapa, la ciudad de los baches, de las flores, nos vamos a vivir a Veracruz, sentimos la diferencia. Solo yendo 1 hora y cachito de acá. Ahora, ¿qué será irnos a vivir al establo de México? Imagínense. Totalmente una cultura diferente a la nuestra. Totalmente. Pensemos en Jesús, pensemos, amados, en estas fechas, la importancia de amarle, de honrarle, de respetarle. Imagínate a Jesús escuchando todos los días alabanzas y adoraciones a su nombre, todos los días. Ahora imagínate que hubiera llegado en estos tiempos y escuchara puro Bad Bunny y todas esas cosas. Por eso nuestro Dios, como es sabio, llegó hace 2000 años, ¿no? Pero entonces Jesús llegó a un mundo caído, a un mundo lleno de corrupción. Dijera el salmista Juan Gabriel, ¿para qué tanta necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿No? Si al final Jesús pudo haberse quedado allá, nos hubiera podido dejar ahí a nuestra propia conciencia. Entonces, ¿por qué Jesús se encarnó, amado? Para salvarnos. ¿Sabes? Jesús significa Dios salva o Dios es salvación. Si no lo sabías, Jesús significa Dios salva o Dios es salvación. Ahora, lo más importante es no solo recordar su nacimiento, sino su muerte. Ahora vamos rápido a esto. ¿A qué vino Jesús a este mundo, a nacer a este mundo? Mira, número 1, para morir por nosotros los pecadores y darnos vida eterna.
A eso vino Jesús a este mundo. Ese fue su propósito. Morir por nosotros los pecadores y darnos vida eterna. La razón del pesebre, la razón de haber nacido en un pesebre, es la razón de la cruz del Calvario. Hebreos 2:14, mira. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Te das cuenta? Él participó exactamente de la carne y de la sangre que tú y yo vivimos, de lo que somos. Él participó exactamente igual. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. La única manera para que tú y yo pudiéramos ser salvos era pagar un precio, era pagar una condena que había en nuestra contra. Y Jesús dijo: Padre, yo voy. Número 2, Jesucristo destruyó las obras del diablo y el dominio que él tenía sobre nosotros. Ese es el segundo propósito de Jesús: destruir las obras del diablo y el dominio que había sobre nosotros. Ahora sí que parecerá pleonasmo, ¿verdad? Pero Jesús mató a la muerte. Jesús acabó con el dominio de la muerte. ¿Se acuerdan qué dice, verdad? En la Biblia, Jesús dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Era vital que Jesús encarnara en forma de humano para pagar ese precio, para que tú y yo pudiéramos estar. A mí me encanta, amado, que podamos, ¿verdad?, como creyentes, adorar a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Jesucristo no vino para darnos solo una temporada de paz, sino para darnos todos los días esa paz. Porque muchas veces pensamos que esta es la época de paz, esta es la época de bondad, esta es la época de, ¿no? Pero ahí nos estamos olvidando de algo. Jesús no quería solamente que tú y yo tuviéramos paz y bonanza y abundancia en esta época, sino que todos los días de nuestra vida, amado. Mira lo que dice Isaías, un profeta que escribió 700 años antes del nacimiento de Jesús. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cuántas posibilidades hay que alguien diga rasgos tuyos 700 años de que nazcas y le atines? Que alguien dijera: ¿sabes qué? Hace 700 años Omar va a ser así, así, así y así. ¿Cuántas posibilidades crees que hubiera reales? Pero mira lo que dice Isaías 9, 2 al 8. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en un tumulto de la batalla, y todo un manto revolcado en sangre, serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ahora pongamos atención en los nombres porque los hebreos usaban nombres con un significado y con una razón de ser, amado. También nosotros los mexicanos, ¿verdad?, que les ponemos como nos gustan, el Brian de Jesús, ¿no?, la Kimberly María, y muchos así, pero para ellos era bien importante el significado, porque era un nombre como para profetizarles, era algo que ellos utilizaban como para profecía. Ahora te hago una pregunta: ¿conoces a alguien con estos rasgos que sea admirable? Podemos decir hoy en día, ¿verdad? Sí, fulanito de tal es admirable. Este hombre, todo lo que hace, wow, mis respetos, qué admirable persona. Ahora, ¿podemos conocer a alguien que sea consejero? Sí. ¿Estás de acuerdo? Pero mira lo que dice después: Dios fuerte. ¿Conoces a alguien que pudiéramos decirle:
que es un Dios fuerte, que es un Padre eterno, que es un príncipe de paz. Sabes, la gente se quedaba pasmada con Cristo, no solo por sus milagros, sino por lo que decía, por sus declaraciones. ¿Te acuerdas que muchas veces Él estaba compartiendo y muchos decían, wow, ¿de dónde tiene tal sabiduría? ¿Por qué habla este hombre como habla? El Sermón del Monte nos enseña que los judíos estaban acostumbrados a escuchar doctrina, a escuchar teología, se admiraban de escucharle y decían esto: este no es como los demás maestros, sino que este habla con autoridad. Mateo 11 también nos habla de que los fariseos tenían celos de Jesús y buscaban ocasión para matarle. ¿Verdad? Muy lejos la comparación, ¿verdad? Muy humana. Pero Jesús hace cuenta, imagínate a AMLO hoy en día, en sus buenos momentos, que convence a todo el mundo, donde toda la gente, wow. Al principio ese fue nuestro Señor, ¿verdad? Porque después dice que lo rechazaron. Ahora, cuando dice que es admirable, estamos hablando de una persona que es asombrosa, que te mantiene en asombro, que te mantiene todo el tiempo expectante de lo que va a hablar, de lo que va a decir. Una persona que es consejero, la Biblia nos muestra que no estamos hablando de un consejero de gobierno, ni de un consejero fiscal o matrimonial. Entonces, ¿qué clases de consejos daba Jesús? Mira, como el que no te afanes. Esos eran los consejos de Jesús. No te afanes. Cada día tiene su propio afán. Que no le des importancia a lo que la gente dice. Que nunca permites que te conquiste la ansiedad. Que observes a los pájaros y a los lirios del campo, que no trabajan y no hilan, y Dios cuida de ellos. Esos eran los consejos que daba Jesús. Que el que quiere ser el mayor tiene que servir a los demás. Y a tus enemigos, ¿qué decía? Ámalos. Esos eran los consejos que daba nuestro Señor Jesucristo. Dios fuerte. Y aquí no estamos hablando de su carácter, sino de su esencia, de quién es Él. Ahora, Padre eterno, también este es un rasgo de su carácter, y se hace llamar Padre eterno, porque te acuerdas que Jesús venía representando al Padre. Jesús venía representando el deseo del Padre de encontrar la paz entre Dios y los hombres. El príncipe de paz, ¿sabes por qué? Porque es un reino que incluye justicia, paz y gozo. Ya estamos acabando, hermano. Pero mira lo que dice la Biblia. Pero a los que le hemos recibido o les reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso tenemos un principio de paz. Por eso en medio de la angustia, en medio de la adversidad, hay paz en nuestro corazón. Esta semana les dio influenza a mis dos hijos, ¿verdad? A nosotros nos pasa esto, mi esposa se enferma, yo ando igual. Y de repente uno piensa así como, ¿qué pasó, no? Pero al final de cuentas, ¿sabes qué? En medio de todo eso, nosotros simple y sencillamente decíamos, Señor, tú das, tú quitas, sea tu nombre glorificado. Punto. Porque no nos queda más que agradecer, hermanos, en las épocas difíciles y en las épocas buenas, en las épocas de escasez y en las épocas de abundancia. Dejemos de buscar este año nuestros aguinaldos, ¿verdad? Qué bueno que Dios nos los da, pero el aguinaldo, mira, te lo vas a acabar, o si no es que ya te lo acabaste. Y va a seguir la vida y las mismas necesidades y las mismas luchas. Deja de buscar los regalos en estas fechas.
Qué bueno vernos con nuestros seres queridos. Qué bueno abrazar a nuestra familia. Este es un privilegio que tenemos. ¿Te das cuenta? Al ser creyentes, al ser cristianos, porque en Medio Oriente eso no existe, ¿no? En muchos países no existe esto que nosotros celebramos. No tenemos esa libertad, no podemos compartir el pan, ¿verdad? No podemos compartir con la familia porque son perseguidos a causa de Cristo. La Navidad vino a nosotros en forma de un hombre. Ponte de pie, amado. ¿A cuánto les gusta la Navidad? ¿Verdad? Ahora, déjame decirte algo. No te enamores de la época. Enamórate del personaje. Enamórate del personaje. Todos tenemos necesidad aquí, iglesia. Todos, de diferentes índoles. Algunos son económicas, algunos son físicas, algunos son emocionales. Algunos tenemos carencias de tal o cual cosa. Sin embargo, en Cristo Jesús somos suplidos en todo, ¿no? En todo. ¿Quieres vivir una nueva Navidad? Vive en Cristo. ¿Quieres recibir una buena Navidad? Recibe a Cristo. Sabes que nuestro consejo siempre será que volvamos a Cristo, que volvamos a Cristo. Como lo imperfectos y pecadores que somos, como lo necesitados que somos de Dios, pero volvamos a Cristo, ¿no? Todos queremos, ¿verdad?, vivir en paz, estar en paz. Y la Biblia dice que la única manera de estar en paz es estar en paz con Dios. Y estaremos en paz con los hombres. Así que vamos a orar, amado. Yo te animo a que este 24, si tú vas a compartir la cena con alguien, haz una breve oración. No importa que los demás no sean cristianos, que los demás no compartan tu fe, haz una breve oración. Agradécele a Dios delante de los demás. Agradécele al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo. Tal vez haya alguien por ahí en esa mesa de tus familiares, de tus seres queridos, que eso le provoque asombro. Y ten la oportunidad de compartirle a alguien. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque has estado con nosotros, Señor, fiel, Señor, hasta la muerte de cruz. Gracias, Jesús, porque a pesar de nuestra incapacidad, Señor, a pesar de nuestra debilidad, Señor, tú eres fiel para con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en todas aquellas cosas, Señor, que necesitamos ser instruidos, Señor. Pon amor en nuestros corazones por tu palabra, Señor. Pon amor, Señor, en nuestras mentes, Señor, por ti, Jesús. Perdona nuestros pecados y nuestra maldad, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos olvidamos, Señor, del personaje central de la Navidad, Señor. Que podamos estar en casa con nuestros hijos, con nuestros padres, Señor. Y cuando los miremos, Señor, alegres, gozosos, Señor, recuérdanos, Señor, que tú eres el causante de todo eso, Señor. Cuando alguien de nuestra familia pueda recibir un regalo, Señor, recuérdanos, Señor, que ese regalo, Señor, tú nos lo diste, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a hacer esa mano, Señor, extendida de misericordia para aquellos que no tienen, Señor. Que podamos compartir un poco, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor. Aquellos que no lo tienen, Señor. Y no solo me refiero a lo económico, Señor, sino a la fe que tú nos has dado, Señor.
a esta fe, Señor, que no se corrompe, Señor, sino que crece en ti, Señor. Yo oro, Señor, por cada persona que está en este lugar, por cada familia aquí representada, Señor. Y me presento delante de ti, Señor, como un siervo inútil, como dice tu palabra, Señor, pero pidiéndote por mis hermanos en Cristo, Señor, que sus vidas sean bendecidas, Señor, que la luz de Cristo resplandezca en sus hogares, Señor, en sus corazones, Señor, que tu amor y tu misericordia no se aparten de ellos ningún día, Señor, y que aunque haya carencias en algunos hogares, Señor, que ellos puedan ver que tú eres la mayor plenitud, Señor. Y aunque haya abundancia en otros hogares, Señor, que nunca se olviden, Señor, de que eso no saciará nunca el corazón del hombre, Señor. Gracias por cada persona que no pudo venir en esta reunión, Señor. Oramos por ellos, Señor, por nuestros hermanos que están de viaje, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que se quedaron en casa, Señor, por cualquier motivo, Señor. Bendíceles, Señor, bendíceles con tu preciosa presencia, Señor. Bendíceles con tu gracia y tu misericordia, Señor. Oramos también por las necesidades aquí, Señor. Si alguien está enfermo, Señor, trae sanidad, Señor. Yo pongo la vida de mis hijos en tus manos, Señor. Padre, guárdales, Señor. Padre, sigue utilizando, Señor, la ciencia, Señor, para sanar sus cuerpos, Señor. Padre, y gracias, Señor, por cada persona, Señor, que ha sido fiel, Señor, a esta iglesia, Señor. Gracias por un año más que nos permite celebrar la Navidad juntos, Señor, que nos permite reunirnos en tu nombre, Señor. Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra por todos los siglos, Señor. Padre, y sea tu nombre